Muy buenas a todos, vamos a estar aprendiendo Display Grid en 2 patadas, así que para empezar tenemos un grid papá con la clase Container Grid que tiene sus hijitos hermanitos con la clase Item Grid que son 6 elementos y están aquí felices. Y nos vamos a los estilos CSS al grid papá, simplemente tenemos que darle un Display Grid y con esto ya hemos activado las propiedades de Display Grid. Cabe recalcar que Grid funciona con un sistema de columnas y filas, es decir, estas columnas y filas se van a cruzar, lo que nos van a permitir delimitar un sistema de grillas, es decir, de cuadrículas, en el cual vamos a poder ir definiendo el tamaño de entre columnas o filas y nos van a permitir crear layouts bastante interesantes. Para definir el tamaño de nuestras columnas está la propiedad Grid Template Columns, y para definir cada uno de los tamaños de nuestras columnas o cuántas columnas queremos, simplemente tenemos que poner el tamaño acá. Por ejemplo, si quiero una columna de 200 píxeles, me va a crear una columna de 200 píxeles. Si quiero dos columnas de 200 píxeles, me va a crear dos, y si quiero otra más, tengo que poner espacio y 200 píxeles. Entonces, como pueden ver, tenemos 3 columnas, y si quiero 4 columnas, simplemente pongo espacio y 200 píxeles más. Para evitarnos estar escribiendo a cada rato cuántas columnas queremos, está la función repeat, es decir, repeat, y ponemos el número de columna que queremos. Por ejemplo, yo quiero 3 columnas, separamos los valores por una coma y le pongo, por ejemplo, 3 columnas de 200 píxeles. Como pueden ver, me crea 3 columnas de 200 píxeles, o incluso le puedes poner 4 columnas de 200 píxeles. Sin embargo, Grid tiene un valor específico que le va a permitir calcular a él el tamaño exacto para dividir nuestras columnas. Ese elemento es FR, es decir, una fracción. Le ponemos 4 columnas de una fracción, va a dividir cada una de esas columnas en un 25%, y ponemos 3 columnas de una fracción, cada columna va a tener más o menos un 33%, y ponemos 2 columnas de una fracción, cada columna va a tener más o menos un 50%. La otra propiedad que nos va a permitir definir el tamaño y cuántas filas queremos es Grid Template Rows. Grid Template Row funciona exactamente igual que Grid Template Column. Si le ponemos 200 píxeles espacio 200 píxeles, me va a crear 2 filas de 200 píxeles, y si me sobran elementos que no caben en nuestras 2 filas, simplemente van a quedar ellos con su tamaño predeterminado. En este caso, como tenemos 6 elementos, me conviene ponerlos en 3 filas, es decir, puedo poner 3 filas de 200 píxeles. Como pueden ver, nuestros elementos quedan perfectamente delimitados. Sin embargo, como pueden ver, este layout que hemos creado con Grid no es responsive, es decir, si nosotros achicamos el tamaño de nuestra ventana, como pueden ver, esto se va deformando. Pero no se preocupen, ya que Grid tiene una propiedad que nos va a permitir solventar eso, que es, en lugar de definir el tamaño de cuántas columnas queremos, es decir, un 2, un 3, las columnas que sean, tenemos que poner acá el valor auto fit, es decir, que Grid se encargue de darse cuenta por sí solito si me hacen falta más columnas o menos columnas, y en lugar de poner una fracción acá de tamaño de cada una de nuestras columnas, tenemos que poner la función min-max. Min-max es una función que nos va a permitir definir el tamaño mínimo que va a tener cada una de nuestras columnas y el tamaño máximo. Como tamaño mínimo le podemos poner, por ejemplo, 100 píxeles, y como tamaño máximo le vamos a poner una fracción, es decir, que Grid se encargue de delimitar el tamaño máximo. Fíjense que cada columna que nosotros tengamos no va a ser menor a 100 píxeles. Incluso le podemos aumentar el tamaño de las columnas, por ejemplo a 300 píxeles. Fíjense que cada columna mide 300 píxeles exacto, y ninguna columna va a dejar de medir 300 píxeles. En cuanto el tamaño de pantalla ya no dé lo suficiente para que nuestras columnas puedan medir eso, simplemente las va a tirar hacia abajo. Y ponemos que cada una de nuestras columnas mida 200 píxeles como mínimo. Fíjense que cada una de nuestras columnas va a medir 200 píxeles como mínimo, y tenemos un layout totalmente responsive. Sin embargo, aquí, como pueden ver, hemos definido que vamos a tener 3 filas de 200 píxeles, y como estamos en un tamaño de dispositivos móviles, tenemos que definir exactamente 6 filas. Para eso lo podemos hacer directamente con la función repeat en la propiedad Grid Template Rows. Vamos a poner repeat, voy a poner que vamos a tener 6 filas de 200 píxeles de tamaño, y como pueden ver, cada uno de nuestros elementos está perfectamente agrupado en un modo de columna de una forma muy fácil con Grid. Finalmente nos queda este layout bastante bonito que, como pueden ver, lo conseguimos sin la necesidad de usar ninguna media query.